Mi suegra intentó regalar a mi recién nacida a mi cuñada infértil 2 semanas después del funeral de mi esposo. Ahora las dos están bloqueadas. Me lo dijo así, sin más. 2 semanas después del funeral, mientras yo le daba pecho a Olivia en lo que solía ser nuestro cuarto. Estás joven, mija. Puedes tener más hijos. Raquel ya tiene 41. Es su última oportunidad. Me le quedé viendo, parada en el umbral de la puerta con una cacerola en las manos. ¿Qué acabas de decir? Estoy siendo práctica. Tienes 28. Trabajas medio tiempo. No tienes familia cerca. Raquel y Toño tienen dinero. Una casa enorme. Estabilidad. Han intentado por 15 años. ¿Quieres que regale a mi hija? No regalar. Compartir. Como una adopción. Pero que se quede en la familia. Lárgote. Piensa en lo que David querría. David, mi esposo, que había muerto en un accidente de moto 6 semanas después de que nació Olivia. David querría que su hija estuviera con su madre. Le dije, con la voz temblando. David querría lo mejor para Olivia. Un hogar con 2 padres y con recursos. Vete. Ahora. Puso la cacerola en mi tocador. Raquel está abajo esperando. Quiere discutir esto racionalmente. ¿Raquel está aquí? Puse a Olivia en su cuna y bajé las escaleras. Raquel estaba sentada en mi sala, revisando las cosas de David. Estas fotos de la boda están bonitas. Estabas tan joven. Tenía 24. Aún así, tampoco preparada para todo esto. Un bebé sin esposo y esas cuentas del hospital. ¿Qué cuentas del hospital? Marta, mi suegra, bajó detrás de mí. Del accidente de David. El seguro no cubrió todo. Claro que sí cubrió. Yo tengo los estados de cuenta. Raquel cruzó una mirada con su madre. Puede haber complicaciones. Apelaciones. Esas cosas se alargan. A menos que tengas apoyo. ¿Eso es una amenaza? Es la realidad, dijo Marta. Pelear con las aseguradoras cuesta abogados. Dinero que no tienes. Pero Raquel sí. Queremos ayudarte, pero tienes que ser razonable. Raquel se acercó al columpio de Olivia. Es preciosa. Se parece igualito a David de bebé. No toques sus cosas. Solo estoy viendo. Toño y yo ya tenemos el cuarto del bebé listo. Ha estado listo por años. Paredes amarillas, con tema de elefantitos. Lo escogí durante nuestra primera fecundación in vitro. Es un da derecho a mi bebé. Tu bebé, que crecerá sin padre. Viendo a otros niños con sus papás en las obras de la escuela. Los bailes de padre e hija. Basta. ¿De verdad puedes darle todo lo que necesita? ¿Tú sola? Mientras estás de luto, millones de madres solteras lo hacen. ¿Pero por qué tendrías que pasar por eso? Preguntó Marta. Cuando hay una solución perfecta. Raquel cría a Olivia. Tú te quedas como la tía consentidora. Todas ganamos. Yo pierdo a mi hija. Tú la sigues viendo, solo que vive en un lugar más adecuado para sus necesidades. Con Raquel. Con familia que puede proveerle lo que necesita. Dijo Raquel. Escuelas privadas, fondos para la universidad, oportunidades que nunca podrás pagar con tu sueldito de asistente de maestra. No me importan las escuelas privadas. A David le habrían importado. No me digas lo que mi esposo quería. Raquel sacó su celular y me mostró unos mensajes. Son de David. Hace 3 meses. Estaba preocupado por cómo mantener a Olivia. Preguntó si Toño y yo seríamos los tutores si algo pasaba. Me temblaban las manos. Nunca me dijo eso. No quería preocuparte. Ser tutores si ambos moríamos no es lo mismo que quitármela mientras estoy viva. Pero demuestra que confiaba en nosotros, dijo Marta, sentándose a mi lado. Nadie dice que seas mala madre, pero estás en duelo. Quizás un arreglo temporal. Raquel cuida a Olivia mientras te recuperas. ¿Temporal? La cara de Raquel se iluminó. ¿Cómo custodia compartida? No. Como que te llevas a mi bebé y nunca la regresas. No estamos sugiriendo eso, dijo Marta. Si aparecen aquí, me amenazan con cuentas falsas y esperan que les entregue a mi hija. Solo intentamos ayudar, dijo Raquel. Intentan robarme a mi bebé, usando mi dolor en mi contra. Robar es una palabra muy fuerte, dijo Marta. ¿Cómo le llamarían ustedes? Váyanse. Las dos. Y no vuelvan. La cara de Raquel se endureció. Estás siendo egoísta. Yo he perdido 4 bebés. No tienes idea de lo que es eso. Tienes razón. Pero eso no significa que te quedes con la mía. Yo sería mejor madre. Me he preparado más tiempo. Lo he deseado más. Desear algo no lo hace tuyo. Marta jadeó. Qué cruel. El dolor de Raquel es real. También el mío. Enterré a mi esposo hace 2 semanas. Me despierto creyendo que oigo su voz. ¿Crees que yo no estoy sufriendo? Técnicamente, dijo Raquel lentamente. Los abuelos tienen derechos. Mamá podría pedir la custodia dada tu situación. No se atreverían. Marta levantó la barbilla. Si es lo mejor para Olivia, lo haríamos. Esperábamos que no se llegara a esto, dijo Raquel. Pero si nos obligas. Es mi bebé. No un premio de consolación por tu infertilidad. Raquel se soltó a llorar. ¿Cómo puedes ser tan odiosa? ¿Y ustedes cómo pueden ser tan abusivas? Marta se puso de pie. Te daremos tiempo para que lo reconsideres. Piensa en el futuro de Olivia. Se fueron. Esa noche, lo llamé a mi amiga abogada. Documenté todo. 3 días después recibí una carta del abogado de Raquel sobre los derechos de visita de los abuelos. Le llamé a Carla esa noche después de dormir a Olivia.
Contestó al segundo timbrazo y escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo que fuera a su oficina a las 9 de la mañana siguiente y que llevara toda mi documentación. Dijo que su padre, don Arturo, se especializaba en derecho familiar y estaría en la reunión. Apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Raquel diciendo que sería mejor madre. A las 8:30 acomodé a Olivia en su portabebé y manejé al despacho de Carla en el centro. Me temblaban las manos todo el camino. Carla me recibió en el lobby y cargó a Olivia mientras yo sacaba mi carpeta con correos impresos, capturas de pantalla de mensajes y mis notas de la confrontación. Su padre ya estaba en la sala de juntas revisando la carta del abogado de Raquel. Don Arturo tendría unos 60 años, canoso y con lentes para leer. Se levantó cuando entramos y me dio la mano. Su agarre era firme y seguro. Carla acomodó el bambineto de Olivia en una esquina mientras don Arturo leía todo lo que yo había traído. Se tomó su tiempo, haciendo notas en un bloc legal amarillo. Después de 20 minutos, levantó la mirada y me pidió que le contara la cronología, empezando desde la muerte de David. Le conté del funeral, las 2 semanas siguientes y la llegada de Marta y Raquel a mi casa. Me detuvo cuando llegué a la parte de los mensajes que Raquel me enseñó. Me preguntó si había visto los mensajes reales o solo la pantalla del celular de ella. Solo su pantalla, dije. Hizo otra nota. Luego preguntó sobre la relación de David con su hermana. Le expliqué que eran cercanos, pero no uña y mugre. David quería a Raquel, pero a veces le costaba lidiar con la obsesión de ella por los bebés. Lo había mencionado un par de veces durante mi embarazo, cómo Raquel hacía preguntas raras sobre nuestro plan de parto, y quién cuidaría a Olivia si necesitábamos ayuda. Don Arturo asintió y escribió más. Cuando terminé toda la historia, se reclinó y me miró directamente. Dijo que los casos de derechos de abuelos eran difíciles de ganar en nuestro estado, especialmente cuando el padre sobreviviente era claramente apto y estaba involucrado. Pero me advirtió que Marta y Raquel harían esto caro y agotador, incluso si sabían que probablemente perderían. Estaban usando el sistema legal para presionarme a ceder. Dijo que esa era su verdadera estrategia. Hacer que fuera tan costoso y desgastante que yo aceptara visitas o custodia compartidas solo para que pararan. Sentí náuseas al oír eso. Don Arturo vio mi cara y me dijo que no entrara en pánico todavía. Dijo que teníamos ventajas que ellas no esperaban. Yo era joven, con empleo, una casa limpia y una bebé sana. Su caso estaba construido en manipulación y desesperación, no en hechos. Luego explicó algo que me hizo querer llorar de alivio. Esos mensajes que Raquel me mostró sobre la tutoría estaban completamente sacados de contexto. David estaba discutiendo planes de respaldo si ambos moríamos, no expresando ninguna duda sobre mi capacidad como madre. Don Arturo dijo que era una conversación normal para padres primerizos y no significaba nada sobre la custodia mientras yo estuviera viva y bien. Raquel había torcido una discusión responsable para convertirla en evidencia de las supuestas preocupaciones de David. Don Arturo me dijo que necesitábamos adelantarnos documentando mi aptitud como madre y el desarrollo de Olivia. Registros médicos, cartas del pediatra, pruebas de un ambiente hogareño estable. Quería todo por escrito antes de que el abogado de Raquel pudiera construir una narrativa sobre mí estando inestable o abrumada. Le pregunté qué debía hacer primero. Dijo que llamara a la pediatra de Olivia de inmediato y programara una cita específicamente para documentar su salud y crecimiento. Que explicara la situación y pidiera una carta detallada confirmando que estaba bien cuidada y alcanzando todos sus hitos. Saqué mi teléfono y llamé desde la sala de juntas. La recepcionista me pasó con la enfermera cuando dije que era urgente. Le expliqué lo más calmadamente que pude que mis suegros intentaban quitarme a mi bebé y que necesitaba documentación para un caso de custodia. La enfermera me puso en espera y regresó 2 minutos después con una cita para las 3 de la tarde. Sonaba preocupada y dijo que la doctora me haría un espacio. Después de colgar, don Arturo delineó su estrategia de respuesta. Enviaría una carta formal al abogado de Raquel ese mismo día, estableciendo que yo no cedería voluntariamente la custodia ni las visitas. Cualquier intento de buscar derechos de abuelos sería impugnado enérgicamente. Dijo que la carta sería profesional, pero dejaría absolutamente claro que yo no era el blanco fácil que ellas suponían. También solicitaría copias de cualquier evidencia que planearan presentar, incluido el contexto completo de esos mensajes de texto con David. Carla se ofreció a acompañarme a la cita con la pediatra. Casi lloro de nuevo. Tener a alguien de mi lado después de semanas de sentirme totalmente sola me oprimió el pecho. Salimos del despacho de don Arturo a las 11 y fui a casa a darle de comer a Olivia e intentar comer algo yo. Tenía el estómago hecho un nudo, pero me obligué a comer medio sándwich. A las 2:30, Carla pasó por nosotras y manejó al consultorio de la pediatra. Ladra. Campos había sido la doctora de Olivia desde que nació. Tendría unos 40 años, tranquila y minuciosa. Cuando entramos al consultorio, cerró la puerta y me pidió que le explicara qué pasaba. Le conté todo mientras ella examinaba a Olivia. La pesó, midió su longitud y circunferencia de la cabeza, revisó sus reflejos y tono muscular. Don Arturo presentó una moción para citar los registros telefónicos y el historial de correos electrónicos de David. Quería que el tribunal viera el panorama completo de la presión de Raquel y la falta de acuerdo real de David. Los registros llegaron una semana después mostrando el mismo patrón.
Raquel enviando mensajes y llamando constantemente, David respondiendo mínimamente. Imprimió las tablas de crecimiento y los registros de vacunación para don Arturo e hizo copias de todo en el expediente de Olivia. Para cuando salimos, tenía una carpeta de documentación médica que probaba que estaba haciendo todo bien. Esa noche le envié todo por correo a don Arturo. Respondió en una hora diciendo que redactaría su carta de respuesta a primera hora de la mañana. 2 días después, Marta empezó a llamar. La primera llamada entró a la 1 de la tarde mientras le cambiaba el pañal a Olivia. Vi el nombre de Marta en la pantalla y no contesté. Volvió a llamar 5 minutos después. Luego, otra vez. 10 minutos después. Para las 4 de la tarde, había llamado 17 veces. No contesté ni una sola vez, pero dejó mensajes de voz. Los escuché esa noche después de que Olivia se durmió. Los primeros eran casi amables. Marta diciendo que debíamos hablar, que no quería que esto se pusiera feo, que la familia debía arreglar las cosas en privado. Para el 7º mensaje de voz, su tono cambió. Dijo que yo estaba siendo irracional y terca. ¿Que no entendía el dolor de Raquel? ¿No podía ser compasiva? Para el mensaje de voz número 15, estaba casi gritando. Que yo estaba destruyendo a la familia al negarme a compartir a Olivia. Que David estaría avergonzado de mi egoísmo. Que estaba alejando a la abuela de su nieta y eso era cruel. Los últimos 2 mensajes de voz eran solo ella llorando y diciendo que no entendía por qué estaba haciendo esto. Guardé todos los mensajes y se los reenvié a don Arturo. Dijo que eran evidencia perfecta de acoso. 3 días después, don Arturo llamó para decirme que el abogado de Raquel había respondido con una petición formal de derechos de visita para abuelos. La petición citaba la relación establecida de Marta con Olivia y su derecho a mantener conexiones familiares. Don Arturo me leyó partes por teléfono. Me hacía sonar como si estuviera aislando a Olivia de la familia de su padre por puro rencor. Afirmaba que Marta había sido una abuela devota desde el nacimiento de Olivia y que yo había cortado todo contacto de repente y sin razón. Eso era completamente falso. Martha había visitado quizás 4 veces en 8 semanas, siempre con Raquel, siempre presionando con su agenda. Don Arturo dijo que esto era una táctica de intimidación. La petición no tenía un sustento legal real, ya que Martha apenas conocía a Olivia, pero estaba diseñada para asustarme y hacer que me echara para atrás. Me dijo que no me preocupara. Teníamos documentación que probaba la mínima participación de Martha y su acoso. Esa misma noche entré a la cuenta de correo de David. Todavía tenía la contraseña de cuando estaba vivo y lo compartíamos todo. No la había revisado desde el funeral porque ver su nombre en la bandeja de entrada me hacía sentir como si alguien estuviera sentado en mi pecho, pero necesitaba saber qué le había dicho Raquel realmente. Busqué su nombre y encontré docenas de mensajes. Empezando 7 meses atrás. Justo después de que le dije a la familia que estaba embarazada, Raquel le había estado escribiendo a David constantemente. Preguntaba sobre nuestros planes para el cuidado de la niña, si habíamos pensado en tutores, si habíamos hecho un testamento. Las respuestas de David eran educadas pero cortas. Le agradecía por pensar en nosotros, pero decía que nos estábamos encargando. Raquel seguía insistiendo. Le enviaba correos largos sobre la estabilidad financiera de ella y Toño, su experiencia con niños a través de voluntariados, su casa grande con un cuarto extra perfecto para un bebé. David nunca aceptó nada. Su respuesta más larga fue de 3 frases diciendo que pensarían en opciones de tutoría, pero que no había nada decidido. Raquel envió 43 mensajes en 6 meses. David envió 7 respuestas breves. Ninguna decía lo que Raquel afirmaba. Hice capturas de pantalla de todo y se lo envié a don Arturo. Me llamó 20 minutos después, sonando emocionado. Esto era exactamente lo que necesitábamos. Probaba que la conversación de la tutoría era la obsesión de Raquel, no el plan de David. Don Arturo presentó una moción para citar los registros telefónicos y el historial de correos electrónicos de David. Quería que el tribunal viera el panorama completo de la presión de Raquel y la falta de acuerdo real de David. Los registros llegaron una semana después mostrando el mismo patrón. Raquel enviando mensajes y llamando constantemente, David respondiendo mínimamente. Era claro para cualquiera que leyera que David estaba siendo educado con su hermana, pero no planeaba realmente convertirla en la tutora de Olivia. Un martes por la mañana estaba dándole de comer a Olivia en la sala cuando alguien tocó fuerte la puerta principal. Miré por la ventana y vi a Marta en mi porche. Mi corazón se aceleró. Me quedé callada esperando que se fuera. Volvió a tocar, más fuerte. Luego gritó a través de la puerta que sabía que estaba en casa porque mi coche estaba en la cochera. Dijo que tenía derecho a ver a su nieta. Caminé hacia la puerta, pero no la abrí. Le dije a través de la madera que todo contacto tenía que ser a través de mi abogado ahora. Que no podía simplemente aparecerse en mi casa. La voz de Marta se volvió estridente. Dijo que estaba envenenando a Olivia contra su familia. Que estaba alejando a un bebé de su abuela por pura maldad. Empezó a llorar y a decir que solo quería cargar a Olivia una vez. ¿Era mucho pedir? Repetí que tenía que irse y contactar a don Arturo si quería discutir algo. Marta gritó que yo era una persona horrible. Que David odiaría lo que estaba haciendo. Golpeó la puerta 3 veces más y luego la oí alejarse. Llamé a don Arturo inmediatamente y le conté lo que pasó. Dijo que documentara la fecha y la hora y escribiera exactamente lo que dijo.
Esto era más evidencia de acoso. 3 días después, alguien volvió a tocar mi puerta. Esta vez era una mujer que no conocía con una tabla con papeles. Se presentó como trabajadora social y dijo que alguien había presentado una queja sobre mi aptitud como madre. Parecía apenada y dijo que lo sentía, pero que tenía que investigar. La queja afirmaba que estaba deprimida, aislada e incapaz de cuidar adecuadamente a un bebé. Se me heló la sangre. La invité a pasar porque no tenía nada que ocultar. Olivia estaba perfecta, alcanzando cada hito, ganando peso adecuadamente, sin ninguna preocupación. Cuando terminó el examen, ladrá. Campos se sentó y me miró con algo parecido a la ira en sus ojos. Dijo que estaba horrorizada de que alguien usara una amenaza de custodia contra una madre en duelo con un bebé sano. Escribiría una carta detallada documentando el excelente cuidado y desarrollo de Olivia. También se ofreció a testificar si se llegaba a eso. Le di las gracias como 5 veces. Empezó a llorar y a decir que solo quería cargar a Olivia una vez. ¿Era mucho pedir? Repetí que tenía que irse y contactar a don Arturo si quería discutir algo. Marta gritó que yo era una persona horrible, que David odiaría lo que estaba haciendo. Golpeó la puerta 3 veces más y luego la oí alejarse. Llamé a don Arturo inmediatamente y le conté lo que pasó. Dijo que documentara la fecha y la hora y escribiera exactamente lo que dijo. Esto era más evidencia de acoso. Realmente habían llamado a servicios sociales. Habían intentado que me quitaran a mi bebé usando mentiras sobre mi estado mental. Llamé a don Arturo y le conté. Dijo que esto era bueno, en un sentido retorcido. Demostraba lo desesperadas que estaban y lo lejos que llegarían. El informe de la trabajadora social limpiando mi nombre sería evidencia poderosa en la corte. Pero sentada allí con mi hija durmiendo contra mi pecho, me sentí más asustada que nunca en mi vida. Carla llamó a la mañana siguiente y me dijo que encontró un grupo de apoyo para viudas jóvenes que se reunía los martes por la noche en un centro comunitario a 20 minutos. No quería ir. La idea de sentarme en círculo hablando de David con extraños me revolvía el estómago. Pero Carla dijo que ella cuidaría a Olivia y que yo necesitaba salir de la casa. Llegó el martes y casi no voy. Me quedé sentada en mi coche fuera del centro comunitario durante 10 minutos antes de entrar. 7 mujeres estaban sentadas en sillas dispuestas en círculo. La facilitadora sonrió, se presentó y me pidió que compartiera si me sentía cómoda. Dije mi nombre y que mi esposo había muerto hacía 3 meses en un accidente de moto y que tenía una bebé de 3 meses. Una mujer empezó a llorar. Perdió a su esposo en un accidente de coche cuando su hijo tenía 6 meses. El esposo de otra mujer tuvo un infarto a los 32. Todas tenían hijos pequeños. Todas entendían la combinación imposible de duelo y pañales y noches sin dormir. Nadie me dijo que era afortunada de tener a Olivia o que el tiempo lo cura todo o que David estaba en un lugar mejor. Solo asintieron y dijeron que era muy difícil y que lo sentían. Lloré por primera vez desde el funeral. No un llanto silencioso, sino del tipo que hace temblar todo tu cuerpo. Cuando me fui 2 horas después, me sentí más ligera de alguna manera, como si tal vez pudiera hacer esto. Olivia estaba perfecta, alcanzando cada hito, ganando peso adecuadamente, sin ninguna preocupación. Cuando terminó el examen, ladrá. Campos se sentó y me miró con algo parecido a la ira en sus ojos. Dijo que estaba horrorizada de que alguien usara una amenaza de custodia contra una madre en duelo con un bebé sano. Escribiría una carta detallada documentando el excelente cuidado y desarrollo de Olivia. También se ofreció a testificar si se llegaba a eso. Le di las gracias como 5 veces. Describió cada ciclo de FIV, las inyecciones de hormonas que la enfermaban, las salas de espera llenas de mujeres embarazadas, las pruebas de embarazo negativas, los embriones que no se implantaron, los que sí, pero no sobrevivieron. Escribió sobre decorar el cuarto del bebé después de la primera prueba positiva y tener que guardar todo después del aborto. Sobre cargar a los bebés de sus amigas y sentir sus propios brazos vacíos. Sobre verme embarazada de Olivia y sentir celos. Y vergüenza por sentir celos. El correo terminaba con: no tienes idea de lo que es querer algo tanto y ver a alguien más tenerlo tan fácilmente. Me quedé sentada frente a la computadora. Cada frase era real. Pero sentir lástima por alguien no significa que tengas que darle a tu hijo. Cerré mi laptop sin responder. Don Arturo llamó esa tarde. El informe de la trabajadora social había llegado y me absolvía por completo. Señaló un hogar limpio, un bebé sano, cuidado apropiado y un sistema de apoyo sólido. Mencionó específicamente que la queja parecía motivada por una disputa de custodia en lugar de una preocupación genuina. Don Arturo presentó el informe al tribunal de inmediato. También presentó una moción para desestimar la petición de derechos de abuelos de Marta basándose en mi aptitud como madre y la falta de cualquier relación establecida de Marta con Olivia. Sonaba complacido. Esto era exactamente lo que necesitábamos. 2 días después, un número que no reconocí llamó mientras le daba de comer a Olivia. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. La voz de un hombre dijo mi nombre y preguntó si lo recordaba. Trabajaba con David en la compañía de seguros. Compartieron oficina durante 2 años. Recordé haberlo conocido en la fiesta de Navidad una vez. Dijo que se había enterado por amigos en común de la situación legal con la familia de David. Quería que supiera algo sobre la conversación de la tutoría que Raquel seguía mencionando. David había hablado con él al respecto en el trabajo. Raquel le había estado enviando mensajes constantemente durante mi embarazo preguntando sobre arreglos de tutoría. David se sentía incómodo con lo insistente que estaba siendo,
pero no quería causar un drama familiar diciendo no directamente. Le dijo al compañero de trabajo que no tenía intención de hacer a Raquel tutora de Olivia, pero no sabía cómo decírselo sin que Raquel y Marta se molestaran. El compañero de trabajo dijo que David parecía estresado por eso. Seguía tratando de cambiar de tema cuando Raquel lo sacaba, pero ella no lo dejaba en paz. Le agradecí y le pregunté si estaría dispuesto a poner eso por escrito. Dijo que sí de inmediato. Quería a David y pensaba que lo que Raquel y Marta estaban haciendo estaba mal. Don Arturo recibió la declaración escrita 3 días después. Exponía la cronología de las solicitudes de Raquel y la incomodidad de David. Explicaba que David estaba tratando de ser amable con su hermana, pero sin intención real de hacerla tutora de Olivia. La declaración dejaba claro que los mensajes de tutoría que Raquel me mostró eran ella impulsando una agenda, no David expresando sus deseos. Don Arturo lo añadió a nuestro archivo de evidencia. Esa misma semana la tía de David llamó. Era la hermana menor de Marta y siempre había sido amable conmigo en las reuniones familiares. Dijo que necesitaba contarme algo sobre el comportamiento de Marta. Marta había estado obsesionada con arreglar la infertilidad de Raquel durante años. Cada evento familiar se convertía en el último tratamiento de Raquel u otro intento fallido. Marta convenció a Raquel de que adoptar dentro de la familia era la solución perfecta meses antes de que David muriera. La tía dijo que las escuchó discutirlo en una reunión familiar cuando yo tenía 7 meses de embarazo. Hablaron de lo joven que yo era y de lo abrumada que estaría como madre primeriza, de cómo el trabajo de David no pagaba tan bien y vivíamos en una casa pequeña, de cómo Raquel y Toño podían ofrecer mucho más. La tía dijo que pensó que solo eran palabras en ese momento, ilusiones de una mujer desesperada y su madre facilitadora. Nunca imaginó que realmente intentarían quitarme a mi bebé. Pero después del accidente de David vieron una oportunidad. Me sentí enferma al escucharla. Habían planeado esto antes de que David muriera. Solo estaban esperando una oportunidad. La tía confirmó que lo discutieron mientras yo todavía estaba embarazada. Hablaban de mí como si fuera un problema a resolver. Como si Olivia ya fuera suya y solo tuvieran que esperar el momento adecuado. Le agradecí a la tía por decírmelo y colgué temblando. Don Arturo llamó a la mañana siguiente después de que le envié por correo lo que me dijo la tía. Dijo que esto lo cambiaba todo. Probaba que la petición de Marta y Raquel no se trataba del bienestar de Olivia. Se trataba de un plan preexistente para adquirir un bebé para Raquel. Presentó una moción ante el juez explicando la nueva información y argumentando que la petición debía acelerarse dado el acoso que estaba experimentando. El juez aceptó adelantar la fecha de la audiencia. En lugar de esperar 2 meses, iríamos a la corte en 3 semanas. Don Arturo dijo que la disposición del juez para acelerar sugería que veía problemas con el caso de ellas. Ese mismo día, Raquel publicó en redes sociales, no me nombró, pero era obvio. Escribió sobre el dolor de la infertilidad y de ser alejada de la familia por personas que no entienden. Sobre ver desde la distancia mientras la hija de su hermano crece sin conocer a su tía. Sobre sistemas que favorecen la biología sobre el amor. Los comentarios se llenaron de simpatía. Amigos le decían que se mantuviera fuerte. Varias personas preguntaron qué había pasado. Vi capturas de pantalla que me enviaron amigos en común preguntando si se trataba de mí. Me sentí humillada viendo mi situación privada discutida públicamente. Pero don Arturo dijo que no respondiera. Dijo que las publicaciones de Raquel en realidad ayudaban a nuestro caso al mostrar sus tácticas de manipulación y su mal juicio. Hizo capturas de pantalla de todo como evidencia. Al día siguiente, 3 primos de David me llamaron. Primero fue su prima de la universidad que había conocido en la boda. Dijo que escuchó lo que Marta y Raquel estaban haciendo y pensó que estaba mal. Se ofreció a escribir una declaración sobre lo controladora que Marta siempre había sido con David mientras crecía. Luego llamó el primo de David por el lado de su madre. Dijo que Raquel había estado hablando de querer un bebé en cada evento familiar durante años y que se había vuelto incómodo. Testificaría sobre su comportamiento si lo necesitaba. La tercera prima era alguien que apenas conocía, pero dijo que tenía que contactarme. Me dijo que Marta empujó a Raquel a esto y la convenció de que era razonable. Los 3 dijeron que irían a la corte y le dirían al juez lo que vieron. Les di las gracias y le envié su información a don Arturo. Tener apoyo familiar se sentía extraño después de semanas de sentirme completamente sola contra toda la familia de David. Don Arturo añadió sus nombres a nuestra lista de testigos esa tarde. 2 días después, Toño me envió un mensaje pidiéndome que nos viéramos en persona. Sin abogados, sin Raquel, solo nosotros. Miré el mensaje durante 20 minutos. Don Arturo me dijo que no lo hiciera cuando le llamé. Dijo que cualquier cosa que Toño quisiera decir podía ir a través de los abogados. Pero tenía curiosidad por saber qué diría sin Raquel allí. Acepté reunirme con él en un café al otro lado de la ciudad a la mañana siguiente. Le pedí a mi vecina que cuidara a Olivia y manejé hasta allí temprano. Toño ya estaba sentado en una mesa de la esquina cuando llegué. Se veía cansado. Ojeras oscuras bajo los ojos y su camisa arrugada como si hubiera dormido con ella. Me senté frente a él y esperé. Comenzó a hablar de inmediato. Dijo que todo esto había ido demasiado lejos y que lo sentía. Dijo que ya no podía controlar la desesperación de Raquel, que ella no dormía, no comía, solo se obsesionaba con Olivia constantemente. Dijo que Marta seguía presionando a Raquel y diciéndole que esta era su última oportunidad de ser madre. Escuché sin decir nada. Luego hizo su oferta. Las había convencido de retirar la petición si yo aceptaba visitas regulares supervisadas.
quizás una vez al mes en su casa, con él presente. Negué con la cabeza antes de que terminara. Le dije que no recompensaría su comportamiento con acceso a mi hija. Dijo que entendía, pero me pidió que lo pensara. Me levanté para irme. Me agarró el brazo suavemente y dijo que Raquel necesitaba ayuda que él no podía darle. Me solté y salí. Raquel se enteró de la reunión ese mismo día. Toño debió decírselo o ella lo vio en su teléfono. Llamó al despacho de don Arturo gritando que Toño la había traicionado al reunirse conmigo. La asistente de don Arturo la escuchó amenazar con presentar nuevas mociones. A la mañana siguiente, don Arturo me llamó. El abogado de Raquel había presentado una moción de emergencia alegando que yo era inestable. La moción decía que estaba poniendo a Olivia en riesgo al rechazar el apoyo familiar durante mi duelo. Decía que estaba aislada y paranoica y que necesitaba intervención inmediata. Don Arturo dijo que teníamos que ir a la corte en 3 días para una audiencia de emergencia. Me sentí enferma leyendo la moción. Estaban usando mi dolor como arma de nuevo. Don Arturo me dijo que mantuviera la calma y lo dejara manejarlo. Dijo que llevaría toda nuestra documentación y que el juez vería a través de sus mentiras. Pero tenía que estar lista para testificar y responder preguntas sobre mi estado mental. La audiencia tuvo lugar un miércoles por la mañana. Apenas dormí la noche anterior porque Olivia se despertó cada 2 horas. Me puse el mismo vestido negro del funeral de David porque era lo único profesional que tenía y que todavía me quedaba. Don Arturo me encontró fuera del juzgado y repasó lo que debía esperar. Dijo que el abogado de Raquel intentaría hacerme parecer inestable. Pero nuestra evidencia era sólida. Entramos en la sala del tribunal y vi a Raquel sentada con Marta y su abogado. Los ojos de Raquel estaban rojos, como si hubiera estado llorando. El juez entró y llamó al caso. El abogado de Raquel fue primero. Habló de cómo yo era una joven viuda sin apoyo familiar que rechazaba la ayuda de parientes amorosos. Dijo que había cortado todo contacto con la familia de David y estaba aislando a Olivia de su abuela. Me hizo sonar como si yo fuera el problema. Luego don Arturo presentó nuestra evidencia. Le mostró al juez la carta de mi pediatra sobre la salud de Olivia. Le mostró el informe de la trabajadora social que me absolvía. Le mostró los mensajes que probaban que Raquel presionó a David con la idea de la tutoría. El juez revisó todo cuidadosamente. Le preguntó al abogado de Raquel por qué habían presentado una moción de emergencia cuando la niña estaba claramente prosperando. Él dijo que mi estado emocional era la preocupación, no la condición actual de Olivia. Entonces tuve que subir al estrado. Don Arturo me hizo preguntas básicas sobre mi rutina diaria con Olivia. Expliqué mi horario, mis sistemas de apoyo, mis citas de terapia. Luego el abogado de Raquel me interrogó. Preguntó si estaba emocionalmente estable para cuidar a un bebé sola. Algo en la forma en que lo dijo me rompió. Empecé a llorar allí mismo, en el estrado. No podía parar. Todo el dolor que había estado conteniendo durante semanas salió. El juez declaró un receso inmediatamente. El alguacil me trajo agua y pañuelos. Don Arturo se sentó conmigo en el pasillo mientras intentaba recomponerme. Dijo que mostrar emoción no era debilidad y que el juez lo entendería. Dijo que llorar probaba que era humana y que estaba procesando un duelo real, no que era inestable. Después de 15 minutos volvimos a entrar. El juez denegó la moción de emergencia. Dijo que el abogado de Raquel había hecho perder el tiempo al tribunal con afirmaciones infundadas. Dijo que la evidencia mostraba que yo era una madre apta y que Olivia estaba bien cuidada. Dijo que el duelo era normal después de perder a un cónyuge y no indicaba inestabilidad. Luego fijó una fecha para la audiencia completa de derechos de abuelos en 6 semanas. Advirtió a ambas partes contra más acoso y dijo que cualquier otra moción de emergencia sin mérito resultaría en sanciones. Raquel empezó a llorar cuando el juez terminó. La cara de Marta se puso roja, pero se quedó callada. Don Arturo y yo salimos del juzgado rápidamente. En el estacionamiento me dijo que esto era un buen resultado. El juez había visto a través de su manipulación y nuestro caso era más fuerte ahora, pero me sentía agotada y vacía. Pelear en la corte mientras estaba de luto se sentía imposible. 3 días después, mi supervisora me llamó a su oficina. Me mostró una carta de Marta. La carta decía que estaba descuidando mi trabajo debido a problemas personales. Sugería que mi empleador debería estar preocupado por mi fiabilidad. Mencionaba la batalla por la custodia e implicaba que podría no estar lo suficientemente estable para trabajar con niños. Mi supervisora se veía incómoda. Me preguntó si todo estaba bien en casa. Le expliqué toda la situación. Le conté sobre la muerte de David, sobre Marta y Raquel tratando de quitarme a Olivia, sobre el caso judicial. Escuchó y luego guardó la carta en el cajón de su escritorio. Dijo que no había visto ningún problema con mi desempeño laboral. Dijo que lamentaba por lo que estaba pasando y me preguntó si necesitaba alguna adaptación. Le di las gracias y me fui sintiéndome aliviada. El intento de Marta de sabotear mi trabajo había fracasado por completo. Don Arturo me recomendó empezar terapia para ayudar a procesar todo. Me dio el nombre de alguien que trabajaba con duelo y conflicto familiar. Se llamaba Lick. Corina Jennings. La llamé esa tarde y conseguí una cita para la semana siguiente. Cuando conocí a Corina, era más joven de lo que esperaba, quizás en sus 30 y tantos. Su oficina era pequeña pero cómoda, con luz suave y plantas por todas partes. Le conté todo desde el principio. Escuchó sin interrumpir.
Cuando terminé, dijo que lo que Marta y Raquel hicieron fue usar mi vulnerabilidad en mi contra. Dijo que proteger a Olivia no era egoísta, eran límites saludables. Dijo que el duelo convierte a las personas en blancos fáciles para la manipulación y que había hecho lo correcto al contraatacar. Hablamos de cómo la traición de la familia duele más que la de los extraños. Me dio estrategias para manejar la ansiedad cuando se acercaran las fechas de la corte. Salí sintiendo que alguien finalmente entendía. Una semana después, don Arturo llamó con nueva información. Había estado investigando el historial legal de Raquel y Toño. Descubrió que habían consultado a 3 abogados diferentes antes de encontrar uno dispuesto a tomar su caso. 2 de esos abogados les dijeron que su petición no tenía mérito. La nota de un abogado decía que el caso era débil y probablemente motivado por el duelo en lugar de una preocupación genuina por el niño. Don Arturo dijo que esto probaba que Raquel y Toño sabían que su caso era malo, pero lo siguieron de todos modos. Presentó la información al tribunal como evidencia de mala fe. El juez vería que compraron un abogado que tomara un caso débil. Esto hacía que toda su petición se viera aún peor. Don Arturo dijo que fortalecía significativamente nuestra posición para la audiencia completa en 5 semanas. 2 días después, el mejor amigo de David me llamó. Dijo que se había enterado del caso judicial por amigos en común y quería ayudar. Nos reunimos para tomar un café mientras mi vecina cuidaba a Olivia. Me contó sobre conversaciones que tuvo con David después de que nació Olivia. David hablaba de lo orgulloso que estaba de mí como madre. Dijo que David nunca mencionó preocupaciones sobre que yo criara a Olivia sola. Cuando Raquel sacó el tema de la tutoría, David le dijo que ella estaba siendo muy insistente y que no sabía cómo pararla sin causar un drama familiar. Dijo que David llamó a las solicitudes de Raquel incómodas. Le pregunté si testificaría y aceptó de inmediato. Dijo que David querría que alguien protegiera a su familia de este desastre. Llamé a don Arturo desde el estacionamiento y le conté. Don Arturo dijo que este testimonio desafiaría directamente las afirmaciones de Raquel sobre los deseos de David. Programó una reunión para preparar la declaración del amigo. En la siguiente reunión del grupo de apoyo, me derrumbé hablando de la batalla legal. 2 mujeres me llevaron aparte después. Una había lidiado con los padres de su esposo tratando de quitarle a sus hijos 3 años atrás. A la otra, su cuñada la había acusado de estar demasiado deprimida para ser madre. Ambas ganaron sus casos, pero les tomó meses de lucha. Me dieron consejos sobre documentar todo y guardar copias de todas las comunicaciones. Me dijeron que hiciera capturas de pantalla de cualquier publicación en redes sociales de Marta o Raquel. Dijeron que los jueces ven a través de la manipulación cuando tienes evidencia. Una mujer dijo que su terapeuta le enseñó una frase que le ayudó durante el estrés de la corte. Me dijo que me repitiera, estoy protegiendo a mi hija, no castigando a mis suegros. Ese reenfoque me ayudó a dormir mejor. La otra mujer se ofreció a cuidar a Olivia si necesitaba cuidado de niños de respaldo durante las fechas de la corte. Tener gente que entendía hizo que el aislamiento doliera menos. 3 días antes de la mediación programada, Marta apareció en mi puerta. La vi por la ventana cargando una caja de cartón. Tocó y dijo mi nombre. Abrí la puerta pero mantuve la reja cerrada con llave. Levantó la caja y dijo que contenía fotos de la infancia de David y ropa de bebé. Dijo que quería que las tuviera para Olivia. Luego dijo que había estado pensando en todo y que quizás podríamos encontrar un punto medio. Dijo que si yo reconsideraba dejar que Raquel fuera parte de la vida de Olivia, ella me daría todos los recuerdos de David. Dijo que Raquel solo quería ser una tía, nada loco. Le dije que dejara la caja en el porche. Preguntó si podíamos hablar adentro. Dije que no y cerré la puerta. Se quedó allí 5 minutos, tocando. Llamé a don Arturo y me dijo que lo documentara como acoso. Le tomé fotos a través de la ventana. Finalmente dejó la caja y se fue. Metí la caja 1 hora después. Ver las fotos de bebé de David me hizo llorar, pero me alegró tenerlas para Olivia. Esa misma semana, mi amiga me envió capturas de pantalla de las publicaciones de Raquel en Facebook. Estaba publicando cosas vagas sobre sistemas corruptos y niños alejados de hogares amorosos. Escribió sobre cómo el dinero y los abogados pueden silenciar la verdad. Publicó artículos sobre los derechos de los abuelos y el sesgo de los tribunales familiares. Sus amigas comenzaron a comentar preguntando si estaba bien. Algunos comentarios decían que su publicación parecía preocupante. Una amiga le preguntó directamente si necesitaba hablar con alguien. La hermana de Toño comentó diciéndole que la llamara. La publicación se volvió más intensa durante 3 días. Luego, de repente, todas desaparecieron. Mi amiga dijo que Toño debió convencerla de borrarlas. Don Arturo dijo que guardara todas las capturas de pantalla porque mostraban el estado mental de Raquel. Dijo que la publicación demostraba obsesión en lugar de una preocupación genuina por el bienestar de un niño. Un mediador llamado Lick. Jiménez llamó a ambos abogados sugiriendo una mediación antes de la audiencia judicial. Don Arturo me dijo que era mi elección, pero que él pensaba que era inútil. Dijo que Marta y Raquel no mostraban signos de retroceder. Decidí intentarlo de todos modos. Pensé que tal vez sentarnos en una habitación juntos les ayudaría a entrar en razón. Don Arturo me dijo que mantuviera mis expectativas bajas. La mediación se programó para la semana siguiente en un edificio de oficinas neutral en el centro. La sesión de mediación duró 2 horas y no llegó a ninguna parte. El Lick. Jiménez explicó el proceso y pidió a cada lado que expusiera su posición. Marta y Raquel querían visitas regulares sin supervisión, comenzando de inmediato. Dijeron 1 vez por semana como mínimo, aumentando a estancias nocturnas.
Actuaban como si esto fuera razonable. Yo dije que consideraría visitas supervisadas solo después de que completaran terapia y se disculparan por su comportamiento. Raquel empezó a llorar y dijo que yo estaba siendo cruel. Marta dijo que mis condiciones eran castigo, no protección. El leak. Jiménez preguntó qué tipo de relación imaginaba a largo plazo. Dije que no sabía, porque habían destruido mi confianza. Raquel dijo que solo quería ser parte de la vida de Olivia. Yo dije que aparecerse en mi casa exigiendo a mi bebé no era como se comportan las tías. Marta me acusó de usar a Olivia como un arma. Yo dije que ellas hicieron eso primero al solicitar los derechos de abuelos. El leak. Jiménez intentó diferentes enfoques durante 1 hora, pero no pudimos encontrar un terreno común. Finalmente dijo que la brecha entre nuestras posiciones era demasiado amplia para la mediación. Recomendó que procediéramos a la audiencia y dejáramos que el juez decidiera. Durante un intercambio, Raquel admitió algo que me tomó por sorpresa. El leak Jiménez preguntó sobre sus sistemas de apoyo y estrategias de afrontamiento. Raquel dijo que había estado en terapia por el duelo de la infertilidad. Luego dijo que dejó de ir hace 6 meses. Marta se vio incómoda. El leak. Jiménez preguntó por qué dejó de ir. Raquel dijo que su terapeuta sugirió que me estaba obsesionando con tener un bebé. Dijo que la terapeuta no entendía su situación. Dijo que la terapeuta quería que aceptara una vida sin hijos, pero ella no podía hacer eso. El leak. Jiménez preguntó si consideraría reanudar la terapia. Raquel dijo, no necesito terapia. Necesito un hijo. Marta intervino y cambió de tema, pero entendí algo importante en ese momento. El dolor de Raquel era real, pero se había convertido en algo enfermizo. Necesitaba ayuda que yo no podía proporcionarle dándole acceso a Olivia. Su admisión confirmó que proteger a mi hija de esta obsesión era la decisión correcta, aunque se sintiera cruel. Después de la mediación fallida, don Arturo programó múltiples reuniones para preparar nuestro caso. Organizó el testimonio del compañero de trabajo de David sobre el contexto de la tutoría. Obtuvo una declaración del mejor amigo de David sobre la confianza de David en mi crianza. 3 de los primos de David aceptaron testificar sobre el comportamiento controlador de Marta y la creciente obsesión de Raquel por los bebés. Mi pediatra preparó registros detallados de la salud y el desarrollo de Olivia. Corina escribió una carta sobre mi salud mental y mis estrategias de afrontamiento. El informe de la trabajadora social me absolvió por completo. Don Arturo puso todo sobre la mesa de conferencias. Dijo que la evidencia de mi aptitud era abrumadora. Dijo que la evidencia de la manipulación de Marta y Raquel era clara y estaba documentada. Me explicó qué esperar en la audiencia. Practicó preguntas que el otro abogado podría hacer. Me dijo que mantuviera la calma y fuera honesta. Dijo que los hechos estaban de nuestro lado. La semana antes de la audiencia tuve una crisis. Me sentía culpable por privar a Olivia de conexiones familiares. Llamé a Corina y obtuve una sesión de emergencia. Le dije que seguía pensando en el dolor de Raquel y el duelo de Marta por perder a David. Dije que tal vez estaba siendo egoísta al cortarlas por completo. Corina me pidió que describiera cómo me trataron Marta y Raquel durante el peor momento de mi vida. Repasé todo de nuevo. La emboscada 2 semanas después del funeral de David. Las amenazas sobre las cuentas del seguro. La queja a servicios sociales. El acoso. Corina preguntó si esas eran las acciones de personas que se preocupaban por mi bienestar. Dijo que las personas que ven a un niño como una posesión en lugar de una persona no crean conexiones familiares seguras. Me recordó que proteger a Olivia de la manipulación no era un castigo. Dijo que las relaciones familiares saludables no requieren batallas judiciales y órdenes de restricción. Me preguntó que quería que Olivia aprendiera sobre los límites y la autoprotección. Me di cuenta de que quería enseñarle que el amor no exige el autosacrificio. Salí de su consultorio sintiéndome clara sobre mi decisión de nuevo. En la audiencia, la hermana de Marta subió al estrado y todo cambió. Don Arturo la llamó como testigo y Marta pareció impactada. La hermana dijo su nombre y confirmó que era la hermana menor de Marta y la tía de David. Don Arturo le preguntó sobre su relación con Marta. Describió crecer con una hermana mayor controladora que siempre necesitaba que las cosas se hicieran a su manera. Habló sobre el historial de Marta de manipular situaciones familiares. Luego don Arturo preguntó sobre Raquel. La hermana dijo que Marta había estado obsesionada con arreglar la infertilidad de Raquel durante años. Dijo que Marta hablaba constantemente de lo injusto que era que Raquel no pudiera tener hijos. Testificó que en una reunión familiar mientras yo estaba embarazada, escuchó a Marta y Raquel discutir planes. Hablaron de lo joven y abrumada que estaría yo como madre primeriza. Discutieron cómo yo necesitaría ayuda y apoyo. Raquel dijo que sería natural que ella interviniera como la tía experimentada, aunque no tenía hijos. Marta dijo que si algo le pasaba a David, Raquel sería la elección obvia para criar a Olivia. La hermana dijo que estaba horrorizada, pero pensó que solo eran palabras. No se dio cuenta de que realmente lo intentarían. Dijo que cuando se enteró del caso de custodia, supo que tenía que hablar. La cara de Marta se puso roja durante el testimonio. Raquel empezó a llorar. El juez hizo varias preguntas de seguimiento. El testimonio de la hermana como miembro de la familia tenía peso porque no tenía razón para mentir. Estaba arriesgando su relación con Marta para decir la verdad. El abogado de Raquel llamó a Raquel a continuación y ella caminó hacia el estrado de los testigos con las manos temblando. Se sentó y retorció un pañuelo entre sus dedos mientras su abogado le preguntaba sobre su matrimonio con Toño y sus intentos de tener hijos.
Raquel describió 15 años de intentos, la esperanza cada mes que nunca llegaba, 4 abortos espontáneos que la dejaron vacía y rota. Habló de los tratamientos de fertilidad, las hormonas que la hacían sentir loca, los procedimientos que dolían y fallaban de todos modos. Lloró cuando describió cargar a los bebés de otras personas en eventos familiares e ir a casa a un cuarto de bebé vacío. Sentí lástima por su dolor porque era real y terrible. Pero entonces su abogado le preguntó qué podía ofrecerle a Olivia, y la cara de Raquel cambió. Se enderezó y enumeró todo como si estuviera solicitando un trabajo. La casa grande con jardín y alberca, el fondo universitario ya iniciado, la escuela privada con la que la compañía de Toño tenía conexiones, el hogar estable de 2 padres donde Olivia tendría todo lo que necesitaba. Dijo que se había estado preparando para ser madre durante 15 años, mientras que yo solo había tenido 9 meses. Dijo que sabía más sobre desarrollo infantil por toda su investigación que la mayoría de las madres aprendían en la vida. El juez comenzó a fruncir el ceño y le preguntó a Raquel directamente si entendía que Olivia ya tenía una madre. Raquel dijo sí, pero las circunstancias no eran ideales para una niña. El juez preguntó a qué circunstancias se refería. Raquel dijo que una viuda en duelo trabajando medio tiempo sin apoyo familiar no era el mejor ambiente para un bebé. El juez preguntó si Raquel pensaba que el duelo hacía a alguien no apto para ser padre. Raquel retrocedió y dijo no, pero que era mucho para una persona manejar sola. El juez le dio las gracias y ella volvió a su asiento, luciendo complacida consigo misma, como si lo hubiera hecho bien. Don Arturo apretó mi mano debajo de la mesa. Luego el juez me llamó a testificar. Subí sintiendo que todos me miraban y juzgaban si era lo suficientemente buena para quedarme con mi propia bebé. Don Arturo había practicado preguntas conmigo, pero de todos modos sentía la boca seca. El abogado de Raquel fue primero y preguntó sobre mi horario de trabajo y mis ingresos, y si tenía familia cerca para ayudar. Respondí honestamente que trabajaba medio tiempo como asistente de maestra, que el dinero era justo pero manejable, que mi familia vivía al otro lado del país. Preguntó sobre mi estado emocional y si estaba viendo a un terapeuta. Dije que sí, que estaba de luto por mi esposo y sí, tenía una terapeuta que me estaba ayudando a procesar todo. Preguntó si creía que era justo criar a Olivia en el duelo cuando podía vivir en un hogar feliz y estable. Dije que el duelo era parte de la vida y que no se lo ocultaría a mi hija, pero que también tenía alegría con ella todos los días. Preguntó si realmente podía darle a Olivia todo lo que necesitaba sola. Dije que no estaba sola, porque tenía amigos y grupos de apoyo y primos de David que nos querían. Luego don Arturo me hizo preguntas y me sentí más tranquila. Preguntó sobre mi relación con Olivia y hablé de amamantarla y arrullarla para dormir y verla descubrir sus manos. Describí nuestra rutina matutina y cómo sonreía cuando oía mi voz. Expliqué los sistemas de apoyo que había construido a través del grupo de duelo y mi terapeuta y la pediatra que nos veía regularmente. Don Arturo preguntó sobre el comportamiento de Raquel y Marta y repasé todo con calma. La emboscada 2 semanas después del funeral de David, las amenazas sobre las cuentas del seguro, la queja a servicios sociales, la presión constante y la manipulación. Dije que entendía el dolor de Raquel, pero que eso no le daba derecho a mi hija. Dije que tal vez algún día, cuando Olivia fuera mayor y Raquel hubiera recibido ayuda, podríamos tener algún tipo de relación, pero en este momento, su comportamiento hacía eso imposible. El juez me hizo algunas preguntas sobre mis planes para el futuro de Olivia y respondí honestamente que planeaba criarla con amor y la verdad sobre su padre, y conexiones con la familia que se preocupaba por su bienestar, no por sus propias necesidades. Luego volví a mi asiento y don Arturo me susurró que lo había hecho genial. El juez dijo que tomaría un corto receso para revisar todo y salió de la sala. Marta y Raquel se acurrucaron con su abogado luciendo confiadas. Toño se sentó separado de ellas mirando sus manos. Don Arturo me dijo que las preguntas del juez eran buenas señales, pero que no me hiciera ilusiones todavía. Nos sentamos allí durante 20 minutos que parecieron horas. Luego el juez regresó y todos se pusieron de pie. Se sentó y miró los papeles frente a ella antes de hablar. Dijo que había revisado toda la evidencia y el testimonio cuidadosamente. Dijo que los derechos de los abuelos existían para proteger relaciones establecidas entre abuelos y nietos cuando los padres intentaban cortar esas relaciones sin causa. Dijo que Marta no tenía una relación establecida con Olivia que proteger, ya que la bebé tenía solo unos meses y Marta apenas la había visitado. Dijo que la evidencia mostraba que mi decisión de limitar el contacto no era arbitraria, sino que se basaba en el comportamiento preocupante y el mal juicio de Marta y Raquel con respecto a los mejores intereses de la niña. Dijo que su intento de presionar a una viuda en duelo para que renunciara a su bebé demostraba que veían a la niña como un objeto a adquirir en lugar de una persona con sus propias necesidades y derechos. Negó la petición por completo. Raquel empezó a llorar inmediatamente. La cara de Marta se puso roja y furiosa. Toño cerró los ojos y soltó un suspiro. Sentí la mano de don Arturo en mi hombro. El juez no había terminado. Dijo que, basándose en el acoso documentado en el caso, estaba emitiendo una orden de restricción que impedía a Marta y Raquel contactarme directamente o ir a mi casa. Toda comunicación futura tenía que ser a través de los abogados. Dijo que cualquier relación con Olivia en el futuro tendría que ser iniciada por mí, voluntariamente,
cuándo y si yo decidía que era apropiado. Dijo que esperaba que ambas partes respetaran la decisión del tribunal y avanzaran en el mejor interés de Olivia. Luego nos despidió. Raquel sollozaba en sus manos mientras Marta estaba sentada, rígida y furiosa, a su lado. Su abogado recogió sus papeles rápidamente como si quisiera escapar. Toño se levantó y me miró a través de la sala. Murmuró las palabras, lo siento, pero no intentó acercarse. Don Arturo me estrechó la mano y dijo que el fallo era tan claro como había esperado. Dijo que técnicamente podían apelar, pero la decisión del juez fue tan fuerte y su caso tan débil que una apelación probablemente no tendría éxito. Me dijo que documentara cualquier cosa si violaban la orden de restricción y lo contactara de inmediato. Me dijo que me fuera a casa y celebrara esta victoria. Salí del juzgado al aire frío que se sentía limpio y agudo. Conduje a casa aturdida. El alivio aún no era del todo real. Cuando llegué, saqué a Olivia de su cuna, donde la niñera la había acostado para una siesta. La sostuve durante una hora entera, solo respirando su olor a bebé y sintiendo su peso contra mi pecho. Lloré, pero esta vez de alivio porque la amenaza inmediata había terminado. Esa noche, el grupo de apoyo de duelo trajo la cena a mi casa. Habían estado siguiendo el caso y sabían lo que significaba el día de hoy. Nos sentamos en mi pequeña sala comiendo pasta y pan de ajo mientras Olivia dormía en su columpio. Ellas entendían cuánta fuerza se necesitaba para luchar mientras estaba de luto. Sabían que estaba agotada y aliviada y todavía triste, todo al mismo tiempo. Una semana después, los primos de David llamaron y me invitaron a una reunión familiar en casa de uno de ellos. Dejaron muy claro que Marta y Raquel no estarían allí. Estaba nerviosa por los eventos familiares después de todo, pero fui. Se sintió bien dejar que Olivia conociera a parientes que la querían sin ninguna agenda ni condiciones. Se la pasaron de brazo en brazo, tomaron fotos y contaron historias de David cuando era niño. Nadie me pidió nada ni sugirió que no podía manejar ser madre soltera. Simplemente nos dieron la bienvenida y nos hicieron sentir que pertenecíamos. Vi a Corina la semana siguiente en mi cita regular. Hablamos de los sentimientos complejos de ganar el caso pero perder a la familia de David en el proceso. Le dije que seguía pensando en Marta antes de todo esto, cómo había parecido amable en mi boda y emocionada por ser abuela. Corina me pidió que describiera quién era Marta realmente versus quién yo quería que fuera. Me di cuenta de que había estado llorando por personas que nunca existieron realmente. La suegra amorosa y la cuñada solidaria que había imaginado eran solo máscaras que usaron hasta que quisieron algo. Corina dijo que ese era otro tipo de pérdida que procesar. Dijo que estaba bien llorar tanto por la relación que perdí con David como por las relaciones familiares que pensé que tenía. 2 meses después de la audiencia, recibí una carta de Toño a través del despacho de don Arturo. Era corta y formal. Decía que él y Raquel se estaban divorciando y que ella se mudaba al otro lado del país para empezar de nuevo. Dijo que lamentaba todo lo que pasó. Preguntó si Raquel podía enviar tarjetas de cumpleaños a Olivia, sin esperar ninguna respuesta o contacto. Dijo que entendía si la respuesta era no. Don Arturo llamó y dijo que era completamente mi elección. Lo pensé durante unos días. Decidí que las tarjetas de cumpleaños estaban bien, siempre y cuando no hubiera visitas, ni llamadas, ni intentos de más contacto. Pensé que tal vez algún día, cuando Olivia fuera mayor y pudiera decidir por sí misma, querría conocer a su tía. Pero por ahora, tarjetas en una caja era todo lo que podía manejar. Mi supervisora me llamó la semana después de la audiencia para hablar sobre mi regreso al trabajo. Dijo que había ideado un horario flexible donde podía llevar a Olivia a la guardería de la oficina 3 días a la semana por medios días. El distrito escolar tenía un programa para empleados con bebés y el costo era algo que realmente podía pagar. Empecé el lunes siguiente y se sintió extraño ponerme ropa de trabajo, empacar una pañalera y conducir a un lugar que no fuera el despacho de un abogado o un juzgado. La suegra amorosa y la cuñada solidaria que había imaginado eran solo máscaras que usaron hasta que quisieron algo. Corina dijo que ese era otro tipo de pérdida que procesar. Dijo que estaba bien llorar tanto por la relación que perdí con David como por las relaciones familiares que pensé que tenía. 2 meses después de la audiencia, recibí una carta de Toño a través del despacho de don Arturo. Era corta y formal. Comí en la sala de maestros y hablé de cosas normales como la próxima obra escolar y si el nuevo plan de estudios de matemáticas estaba funcionando. Mi sueldo no era mucho, pero era mío, y podía pagar mis cuentas sin tocar el dinero del seguro de vida de David, que estaba ahorrando para el futuro de Olivia. 3 semanas después de mi regreso al trabajo, la recepción llamó para decir que tenía un paquete. Fui a la oficina y encontré una caja grande sin remitente. La secretaria me la entregó con una sonrisa y la llevé de vuelta a mi escritorio. Adentro había ropa de bebé, tallas que Olivia usaría durante el próximo año, todas de marcas caras, con las etiquetas puestas. Debajo había una tarjeta que decía: "El amor de una abuela no puede ser restringido", con la letra de Marta. Mis manos empezaron a temblar cuando me di cuenta de que había enviado esto a mi lugar de trabajo, donde sabía que tendría que recibirlo frente a mis colegas. Tomé fotos de todo con mi teléfono, documenté la fecha y la hora, y llamé a don Arturo durante mi hora de comida. Dijo que esto era una clara violación de la orden de restricción y que enviaría una carta de advertencia ese día. Cualquier contacto adicional resultaría en cargos por desacato y posible tiempo en la cárcel. Empaqué todo de nuevo en la caja y se la di al despacho de don Arturo esa tarde. Mi supervisora notó que estaba molesta y me dijo que me tomara el resto del día libre,
pero me quedé porque ir a una casa vacía se sentía peor que estar rodeada de gente. El grupo de apoyo de duelo se reunió ese jueves y pasamos la sesión hablando de los próximos días festivos y fechas difíciles. Navidad estaba a 8 semanas y sería la primera de Olivia y la mía sin David. El aniversario de su muerte era en febrero. La líder del grupo nos hizo escribir las fechas que temíamos y luego hacer planes sobre cómo manejarlas. Una mujer cuyo esposo murió hace 2 años dijo que la anticipación siempre era peor que el día real. Otra dijo que había aprendido a crear nuevas tradiciones en lugar de tratar de recrear las antiguas. Decidí que pasaría la mañana de Navidad solo yo y Olivia en casa. Luego iría a la casa del primo de David por la tarde, donde sabía que sería bienvenida. Para el aniversario de la muerte, planeaba tomarme el día libre del trabajo y tal vez visitar la tumba de David con Olivia, permitirme sentirme triste sin tratar de seguir adelante. Tener personas que entendían que el duelo no sigue un calendario hizo que estos planes se sintieran posibles en lugar de abrumadores. El mejor amigo de David comenzó a venir todos los domingos por la tarde, más o menos a la hora en que Olivia solía despertarse de su siesta. La cargaba y le contaba historias de su papá, cosas de antes de que yo conociera a David. Le contaba sobre la vez que David intentó arreglar su moto bajo la lluvia y terminó cubierto de lodo. Le contaba sobre la terrible voz de David para cantar y cómo cantaba de todos modos. Trajo fotos que nunca había visto de David de adolescente, viéndose incómodo y feliz. Yo hacía café y me sentaba en el sofá a escucharlo hablarle a mi hija, que era demasiado joven para entender, pero a quien parecía gustarle su voz. Nunca trató de ser un padre sustituto ni sugirió que necesitaba un hombre cerca. Simplemente aparecía constantemente y mantenía viva la memoria de David de una manera que se sentía saludable en lugar de dolorosa. A veces se quedaba a cenar y pedíamos pizza. Se convirtió en parte de nuestra rutina semanal de una manera que se sentía natural, como familia sin ninguna de las ataduras tóxicas. Abrí una cuenta de ahorros para Olivia en mi banco y configuré transferencias automáticas de $1,000 cada quincena. No era mucho, pero era dinero que habría gastado en abogados si el caso se hubiera alargado por meses, como don Arturo pensó originalmente. Había puesto el dinero del seguro de vida de David en una cuenta separada que no estaba tocando, excepto para verdaderas emergencias. Esta nueva cuenta era para el futuro de Olivia, tal vez la universidad o ayudarla a empezar un negocio algún día. Me gustaba ver crecer el saldo lentamente y saber que estaba planeando a futuro en lugar de solo sobrevivir día a día. 6 meses después de la audiencia, recibí una carta reenviada a través del despacho de don Arturo de una agencia de adopción. Era una notificación estándar de que Raquel y Toño habían sido aceptados en su programa de adopción y estaban en el periodo de espera para una adopción nacional de un bebé. La carta explicaba que, como parte de su proceso de solicitud, habían revelado la situación legal anterior conmigo y la agencia quería confirmar que no había disputas de custodia en curso ni preocupaciones. Don Arturo llamó para decirme que la agencia lo había contactado directamente y que él había proporcionado un resumen del caso y la orden de restricción. Dijo que la agencia parecía minuciosa y profesional en su proceso de selección. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza al leer esa carta. Alivio de que Raquel estuviera encontrando otro camino hacia la maternidad que no implicara tratar de tomar a mi hija. Tristeza de que todo hubiera llegado a esto. Que hubiera estado tan desesperada que intentó robarle un bebé a una viuda en duelo en lugar de buscar una adopción legítima antes. Esperaba que estuviera recibiendo terapia como parte del proceso de adopción. Esperaba que fuera una buena madre para el niño que finalmente adoptara. Mis sesiones con Corina pasaron de procesar la crisis inmediata a hablar de cosas a más largo plazo, como la confianza y las relaciones. Me preguntó si me estaba aislando. Le hablé del grupo de apoyo, del mejor amigo de David y de sus primos que se mantenían en contacto. Me preguntó sobre citas y me reí porque la idea de confiar en alguien nuevo se sentía imposible. Dijo que eso era normal después de lo que había pasado. Hablamos sobre cómo aceptar ayuda de la gente sin esperar a que todo saliera mal, sin asumir que todos querían algo de mí. Dijo que tendría que aprender a confiar de nuevo eventualmente, no necesariamente para el romance, sino solo para la conexión humana básica. No estaba lista todavía, pero podía entender su punto. Olivia cumplió 6 meses un martes y la llevé al pediatra para su chequeo. Había duplicado su peso al nacer. Se sentaba sola y agarraba todo a su alcance. La doctora hizo todas las pruebas de desarrollo y dijo que estaba alcanzando cada hito justo a tiempo. Preguntó sobre nuestra situación en casa y le di la versión corta de que los asuntos legales estaban resueltos. La doctora miró a Olivia y luego a mí y dijo algo que no esperaba. Dijo que Olivia era claramente una bebé con un apego seguro, a pesar de todo lo que había pasado en su corta vida. Dijo que los bebés saben cuándo son amados y están seguros, y que Olivia mostraba todas las señales de una niña que confiaba completamente en su cuidadora. Lloré en el consultorio y la doctora me pasó pañuelos y dijo que estaba haciendo un gran trabajo. Dijo que los padres solteros a menudo se preocupan por no ser suficientes, pero que Olivia estaba prosperando. Una noche, después de que Olivia se durmió, me senté y le escribí una carta a David en mi laptop. Le conté todo lo que había pasado con su madre y su hermana. Le expliqué la batalla legal y la orden de restricción, y por qué había tenido que cortar a su familia. Escribí sobre las decisiones que tomé para proteger a nuestra hija y lo difícil que había sido hacerlo sola.
Le conté sobre el apoyo que había encontrado y las personas que nos habían ayudado. Escribí sobre mi esperanza de que algún día, cuando Olivia fuera lo suficientemente mayor para hacer preguntas, pudiera mostrarle esta carta y ella entendiera. Quería que supiera toda la verdad, con compasión por el dolor de todos, incluido el duelo de infertilidad de Raquel y los intentos equivocados de Marta por arreglar los problemas de su hija. Quería que Olivia supiera que nunca la mantuve alejada de la familia de su padre por rencor, sino porque sus acciones lo habían hecho necesario. Guardé la carta en una carpeta etiquetada para Olivia, junto con fotos de David. La tía de David siguió llamando cada semana o dos para ver cómo estábamos y, finalmente, empezó a venir de visita. Le traía pequeños regalos a Olivia y la cargaba mientras yo lavaba los trastes o doblaba la ropa. Me contó historias sobre los patrones de Marta a lo largo de los años, cómo siempre había tratado de controlarlo todo y a todos a su alrededor. Dijo que Marta había empujado a Raquel a tratamientos de fertilidad interminables, incluso cuando Raquel quería parar. Dijo que Toño les había dicho a miembros de la familia que sentía que no podía decir no a la presión de Marta. La tía me ayudó a entender que lo que pasó no fue realmente personal. Marta habría tratado de controlar y manipular a quienquiera que David se hubiera casado, porque eso es lo que ella hacía. La desesperación de Raquel le había dado a Marta una apertura, pero el comportamiento controlador era de toda la vida. La tía se convirtió en una figura de abuela para Olivia, alguien que la quería sin agenda y que la conectaba con la historia familiar de David de una manera saludable. En la siguiente reunión del grupo de apoyo, las mujeres aplaudieron cuando les conté que Olivia había dormido 7 horas seguidas la noche anterior. Una de ellas trajo pastelitos para celebrar lo que llamó mi primera victoria real en meses. Empecé a ir a trabajar 3 días a la semana. Mi supervisora me dejaba llevar a Olivia a la oficina a veces. Vi a Corina todos los jueves por la tarde. La tía de David nos visitaba todos los domingos y traía comida para que yo no tuviera que cocinar. 4 meses después de la audiencia, me di cuenta una mañana de que había dejado de pensar en la batalla legal constantemente. Se sentía como algo que le pasó a otra persona, en otra vida. Tenía una rutina ahora. Olivia tenía 6 meses. Se sentaba sola y balbuceaba en su propio idioma. La llevé al parque y vi a otros padres con sus hijos y no sentí la soledad aplastante que había sentido antes. Tenía mi propia comunidad ahora, construida con personas que elegí. Revisé mi correo electrónico un martes por la mañana y vi el nombre de Toño. Mi estómago se contrajo, pero lo abrí de todos modos. El mensaje era corto y formal. Escribió que él y Raquel se estaban divorciando y que ella se mudaba a Oregon para empezar de nuevo. Se disculpó de nuevo por todo lo que pasó y dijo que esperaba que Olivia y yo estuviéramos bien. Me pidió que no respondiera y dijo que esto era solo para informarme que no volveríamos a saber de ellos. Miré el correo electrónico durante mucho tiempo, sintiendo esa extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio de que la amenaza realmente hubiera terminado. Tristeza por el dolor de Raquel, incluso después de todo lo que había hecho. Le reenvié el correo a don Arturo, por si acaso, luego lo borré y volví a prepararle el desayuno a Olivia. Esa noche, me senté en el suelo con Olivia mientras jugaba con sus bloques. Los derribaba y se reía, luego me miraba para ver si estaba observando. Siempre estaba observando. La tía de David llamó para ver cómo estábamos y le conté sobre el correo de Toño. Dijo que había oído por la familia que la terapeuta de Raquel finalmente la había convencido de que necesitaba tratamiento intensivo para su duelo y obsesión. La tía esperaba que Raquel encontrara paz en algún lugar lejos de nosotros. Yo también lo esperaba, pero sobre todo me sentía agradecida de que estuviéramos a salvo. Miré alrededor de mi sala, las fotos en las paredes y los juguetes esparcidos por el suelo. Este era nuestro hogar, nuestra vida, construida bajo nuestros propios términos. Perder a Marta y Raquel había sido doloroso, pero necesario. Algunas relaciones familiares están demasiado rotas para arreglarlas. Estábamos construyendo algo mejor ahora. Una familia elegida, hecha de personas que nos amaban sin condiciones. Olivia estaba creciendo rodeada de afecto genuino, en lugar de manipulación disfrazada de amor. Ya dormía la mayoría de las noches sin pesadillas. Cuando miraba a mi hija, veía la esperanza floreciendo donde antes vivía el duelo. El dolor de perder a David nunca desaparecería por completo, pero ahora estaba haciendo espacio para otros sentimientos. Alegría cuando Olivia sonreía, gratitud por la red de apoyo que habíamos construido, orgullo por lo lejos que habíamos llegado. Lo estaba logrando, criándola sola, pero sin estar sola en absoluto.